Advertencia. Cualquier material incluido en nuestro contenido, como imágenes, videos o música, tienen derechos de propiedad, por lo tanto, las imágenes y videos que aparecen son de propiedad de Walt Disney, Marvel Entertainment y Marvel Studios. Cualquier material utilizado en la producción de estos videos se utiliza con el fin de dar a conocer acerca de personajes y sus elementos, por lo que son de la editorial Marvel y no tienen ninguna intención comercial, sino de entretenimiento. Sin saber exactamente a qué se enfrentan, por Marvel. ¿diría usted que es momento de estrellarse las cabezas unos contra otros y sacarse los sesos? Por Marvel. Yo diría que sí. Con ustedes, la locura más grande de Marvel puede llegar gracias a Black Hawk, el mismo creador del canal Archivos DC Universe. Te presenta Archivos Marvel C16, el canal del universo Marvel y sus películas. Recuerda suscribirse a nuestro contenido, darle like y compartir nuestro contenido. Puedes seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, Patreon, cuyos enlaces se encuentran en la descripción del video y del canal. Y recuerda unirte a nuestra gran familia. Advertencia: la siguiente reseña puede contener algún tipo de spoiler, por lo tanto queda bajo su propia responsabilidad de ver este video. Si no ha visto la película, mejor no vea este siguiente video. ¿Qué tal, amigos? Justamente soy Black Hawk, este es el canal de Archivos Marvel 616 más Star Wars. Bueno, tenía pendiente esta biografía justamente de la película que hace poco, más o menos de unos 2 días la logré ver. Obviamente toca como desde casa, lastimosamente pues ando un poquito fregado de, como se dice, me torcí bueno, tuve un problema con la pierna que me caí accidentalmente y pues no, afortunadamente no fue mayores, pero bueno, tenía que hacer este video, tenía que subirlo ayer, pero no lo había podido hacer. Bueno, también queda decirles que me encantó esta película. A pesar de todo, pues también tuve otra dificultad porque tenía incluso planeada hacerla incluso mucho antes, por lo que como el día viernes me tuvieron que aplicar la vacuna del ya saben qué, del virus de ya saben qué. Entonces justamente me retrasó casi 2 o 3 días la planificación de esta review de esta película. Bueno, yo encuentro que esto es una película muy buena. Es una película que te presenta muchas facetas de historias típicas de personajes que tienden a ser como ese rollo de la última cosa pendiente antes de hacer algo, de un sacrificio, y esto lo podemos ver justamente por todo lo que ya ha significado el personaje, aunque no está ambientada justamente como uno creía entre Avengers Infinity War y Endgame. Sí está justamente en paralelo a los acontecimientos que suceden en la película de Civil War. Es como entre Civil War y una parte de lo que vendría a ser Infinity War, ¿sí? Pero también implica que tiene una escena post-créditos muy particular que sí ya está ambientada al final de Endgame. Yo creo que eso hay que notarlo. Vamos a ver muchas escenas en particular. Vemos una aparición del pequeño cameo que tiene el general Ross, aunque en este caso es el secretario de defensa Ross, es de aquí no lo podemos llamar por lo que es. Tenemos muchos papeles importantes y sobre todo porque aquí van a explicar muchas cosas. Yo creo que ese es un dato importante. El general Ross va a tener una relevancia de aquí más adelante, entonces yo creo que es un punto a favor, ¿no? Entonces yo creo que esas filtraciones pues no era una gran cosa de decir que es un gran spoiler, ¿no? Entonces ustedes saben cómo lo vamos a explicar. Bueno, ustedes saben que cuando yo explico las películas, primero una parte sin spoiler y luego una con spoiler. De pronto a veces se revuelven, pero es una cuestión trascendental. Bueno, lo vamos a poner acá. Bueno, justamente entonces, como yo les decía, tiene una trama muy el estilo de los espionaje. De pronto la única crítica que le tengo es que le faltó la esencia típica de otras películas de espionaje. O sea, porque aparte de ser una superheroína, primero que todo ella no nace como una superheroína, sino como una espía, un agente secreto, y eso es lo más importante, y eso se recalca acá, pero le hace falta en el sentido de ver, digamos, algo que quizás Marvel de pronto tiene esa falencia, no por culpa de ellos, sino la forma en que presenta a los personajes por la política de Disney. Nos falta como ese rol sucio, oscuro del mundo del espionaje. Veamos un ejemplo. Tal vez aquellos que no han visto las películas de espionajes de Nikita, la famosa serie de televisión, Mujeres de Espía. De hecho, si mal no me acuerdo, creo que hay una película más o menos parecida a este concepto que incluso hace Scarlett Johansson, muy el estilo de espionaje.
pero incluso de asesinos a sueldo muy debería, o sea, yo creo que le hace falta como ese toque John Wick. Yo creo que eso es lo que hubiera sido un poquito más importante. Obviamente no desfavorece muchas cosas, no, tiene muchas escenas bastante inesperadas e interesantes. Me gustó el toque humorístico, de hecho mi personaje favorito, a diferencia de lo que se le puede entablar a otra versión, a sus versiones serias de los personajes, es que el personaje de Red Guardian me llegó al corazón. Es un personaje que, a pesar de que parece un mal padre, te lo presentan de una manera un poco cómica. A veces las películas es bueno, o sea, que ya te toca un poco el formato de Arma Mortal para espías, ¿no? O sea, eso hay que entenderlo. O sea, aquí no vemos nada de heroísmo, sino simplemente trabajo como decir, el último trabajo de un personaje que fue espía, ¿no? Obviamente hay películas de ese estilo. Aquí también vemos alguna influencia de una rama de un antiguo militar que trabajó para su momento lo que era la KGB, cómo se reorganizó. Ustedes saben, muestran, sobre todo el comienzo, te muestran en los créditos, los llamados precréditos de entrada, escenas de los años 90. Recordemos que la Unión Soviética se cae, te muestran escenas del gobierno ruso de los 90, cuando sufrió esa gran crisis económica después de la caída del bloque soviético, y eso te da importancia. Bueno, acaba de citar que la Scarlett joven que vemos, me gustó mucho el personaje, muy fuerte, decidida, la jovencita que comienza. De hecho no sabía, y resulta que tiene que ver con un personaje, bueno, es la hija de una famosa actriz de la saga de Resident Evil, muy bacano, que me gustó eso. De pronto sí, mira, encantado que hubiesen utilizado la imagen por CGI para reconstruir a Scarlett Johansson. Yo he visto un cast cuando hizo el cast que hizo para Jumanji, una Scarlett joven que hubiese utilizado ese cast y reconstruir con CGI a su propia juventud, que creo que viendo la Scarlett de los 90, que era una niña casi de 13, 12 años, más o menos de 10, 13 años en los 90, justamente cuando hizo el casting para Jumanji, cuando sale esta película, que ella no sale, pero, o sea, ella no fue elegida, pero de alguna manera esas pruebas de cast ustedes las pueden encontrar perfectamente. Hubieran utilizado eso, de pronto hubiera encajado un poco más, hubiera llevado, ¿no? O sea, es una película bastante buena, pero también tiene, pues, obviamente, unas cosas buenas, otras cosas malas, ¿no? Obviamente no todo es perfecto. De pronto también me encuentro la historia, digamos, o sea, lo que me pareció curioso es, digamos, espionaje en los 90, ya cuando Rusia y los Estados Unidos en ese momento ya estaban llevando bien. Y bueno, yo esperaba que incluso usaran de pronto la fórmula esta famosa que ralentiza la edad de un personaje en el universo Marvel. No sé si ustedes conozcan, que es una especie de píldora que a Nick Fury se le lleva tomando durante muchos años en los cómics, que justamente es lo que le ha permitido ralentizar su juventud en algunos aspectos. Obviamente es muy conocida. Esto hubiera encajado perfectamente con Natasha, que hubiera dicho que ella tenga, por decir, unos 65 años, pero que se mantiene a la edad de 35, para que fuera un poco más constante de que ha tenido muchos años en servicio, que lo hubiéramos visto en acción. Por lo menos sus primeros años fueran los años que prácticamente fueran 10 años de espionaje y parte de los 90, ¿sí? Eso también hubiese sido, pero el problema es que como decidieron enfocarlo que ella era niña en los 90, entonces pues eso contrastaba mucho, ¿no? Si hubiesen tomado eso, habría sido un poquito más trascendental de decir de dónde proviene su trabajo como espía, porque obviamente en los cómics sabemos, para aquellos que no lo sabían, Natasha era agente de la KGB. Aquí nos mencionan que era agente no solo de Sala Roja, sino que la Sala Roja, cuando era partícipe de lo que vendría a ser la antigua KGB, ¿no? Bueno, la Sala Roja obviamente era en los años de la Guerra Fría en el universo Marvel, ¿no? Que pertenecía a la KGB. Luego al menos se da a entender que como que el programa de la Sala Roja se desvincula, y entonces vemos todo lo que empieza a verse desde el comienzo de la película. Entonces esos aspectos también como que de pronto para el que es lector de cómic va a chocar, porque uno está acostumbrado a lo que es, pero para lo que es el público en general está muy bien contado por esa parte, yo creo.
pues no hay muchas cosas que cambiar, pero igual son cosas que de pronto son detalles que a veces no se nos escapan, pero que uno de pronto conoce cierto cine de este género de espías. De hecho, esta sí es la película que yo recomendaría para aquellos que, digamos, han visto películas de espionaje y que en algunas películas de espionaje ven géneros superheroicos a veces que ni siquiera están adaptados de un cómic, pero que simplemente son de espías, pero parece que dan hacia el vuelco al espionaje, son de este tipo. Yo creo que aquí marca ese contacto con el mundo de los espías, ¿no? De la literatura, de los propios cómics, de las películas que se han desarrollado a lo largo de los años, y más aún con las series de los 60. Busca tratar de como encontrarse mucho con ese concepto del espía. Solo la diferencia es que acá como que te muestra ese espionaje un poquito más al estilo de los cómics, con super tecnología, bases flotantes en el cielo. De pronto lo más parecido que yo he visto esto es en Misión Moonraker y Octopussy, que son las dos películas de James Bond. Series de Misión Imposible pues no se acercan mucho porque tratan de ser un poquito más cercanas a un contexto más real, y de pronto porque es que James Bond en su momento pues tenían esa faceta, ¿no? Una época en que trataron de tirar hacia conceptos de ciencia ficción, y entonces eso es lo que marca ese hito. Pero igual hay películas, si uno se pone a mirar en el análisis de las pocas películas que hay más o menos van por ese rollo. De hecho me recuerda un poquito también a la famosa Avengers de 98, pero obviamente con Uma Thurman, que fue un papel, pues no es una película para lo que fue la serie, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Yo creo que aquí trata de contar la historia lo más potencialmente cercano al cómic, y es un personaje que desarrolla ciertas facetas interesantes, sobre todo de su pasado, y sobre todo el trabajo que hacían lo que eran supuestamente sus padres adoptivos, que estaba sobre todo la parte del entrenamiento, y sobre todo de cómo le toca vivir su propia vida. Esos elementos van marcados ahí, y en medio de toda la historia central, que obviamente vemos que sigue parte de los acontecimientos de Civil War, de cómo está involucrada y de cómo va a desenvolverse a resolver un asunto de casa, llamémoslo de patio, de casa, doméstico, y ya nos llevan justamente al villano Drew, que es el líder de la Casa Roja. Entonces aquí ya justamente va a ver todo lo que implica los personajes, el papel sobre todo de mamá que tiene la científica, y toda la cuestión de toda la trama de personajes. Bueno, el personaje del villano me encantó, me parecía más un tipo, o sea, no tiene la pinta ya de un general de la época de la Unión Soviética, sino que tenía más pinta como en la mafia rusa. Entonces eso me da a entender que al menos para la película el personaje está totalmente desligado de sus conexiones con el gobierno, que mantiene la plataforma bajo secreto, o sea, como que ni siquiera el gobierno ruso lo sabe. De alguna manera busca controlar todos los intereses, y eso es lo que va a llevar fuertemente a que Black Widow esta vez decía enfrentarse contra el que aparentemente considera el autor de cómo arruinó las vidas de varios de los aliados del personaje. Bueno, vemos también a una Taskmaster. De pronto la sentí muy robotizada, pero es una robotización perfecta. Es un personaje que le lavaron el cerebro, al igual que las otras viudas negras. Le da un toque de que es un personaje que ha sido provocado por una tragedia, que obviamente es lo que conduce a Dreykov, en este caso, perdón, es Dreykov, y sobre todo porque pues se le hacía creer al público de que el personaje, perdón, si no se me ve la imagen, entonces yo la dejo ahí más pequeñita, sino que me gusta es mostrarla grande un poquito para que se vea. Bueno, entonces ya me entienden. Entonces vemos ese encuentro que tienen dentro de la película, el manejo de las famosas feromonas. Me gustó eso de que porque no la puede atacar. También, bueno, me tramó muchísimo que incluso
Al final se da uno cuenta que esta Taskmaster simplemente era simplemente un objeto de utilización por parte del villano. Yelena juega como que todavía sigue admirando a pesar de su negativa de aceptarla de nuevo de regreso en casa. Y que a pesar de todo Natasha quiere ayudar a las otras agentes. Eso es muy bueno, me interesa eso. Por otro lado, también quería comentarles que esta película tiene ese sabor de los elementos que también caracterizan a las películas Marvel, eso hay que decirlo. Se identifica uno mucho con cada aspecto que muestra Natasha, lo que hemos visto de algunos personajes, como la parte de cómo se relacionan con los demás. Yo creo que sobre todo cuando vemos ese papel con Guardián Rojo, que como que sí, ya pasa desapercibido, pero vemos el papel de Yelena que como que no lo quiere, pero o sea, juega con elementos que ya hemos visto de momentos curiosos, de humorísticos y bueno, y serios, ¿no? Y sobre todo que la científica, la que hace parte del elenco de la historia, obviamente la que viene a ser como la ¿cómo lo dijéramos? La Black Widow mayor, ¿no? La que produce el proyecto de la Sala Roja, o sea, la que es también parte del proyecto originalmente. Se siente en un mundo donde debía seguir las órdenes. Ella también igual está en las mismas condiciones de lo que le sucedió a lo que vendrían a ser sus hijas adoptivas, porque aquí básicamente son como hijas adoptivas, porque cada una son niñas raptadas o secuestradas, al menos se da a entender eso, o que de alguna manera voluntariamente o forzosamente han entrado al programa. Pero en el caso de ella, pues ella ya tenía una formación, ella ya se esperaba había mucho, entonces yo creo que no era muy raro. Bueno, obviamente pues lo de Melina Boston me gustó porque pues trata, al final ella también quería deshacerse del programa a pesar de que estaba haciendo la prueba con el marrano. Ese marrano sí que es medio dice, mire, hemos tenido Rana Loki, el gato de Agatha, hemos tenido, o sea, animales en el UCM han abundado. Bueno, tenemos la rana Loki que vimos en el episodio de Loki, la rana no, sino el gato de WandaVision, la rata de Endgame, la hormiguita Anthony, que para mí es la mejor mascota del UCM. Hemos visto cocodrilos también, el Coco Loki, otro gato alienígena en Capitana Marvel. Yo creo que falta el Lockjaw del perro no canónico de la serie esa faltaría, ese quizás es el único que faltaría, Lockjaw, el perro de los inhumanos, pero como no es canon entonces pues no cuenta, pero y eso que yo sé que estoy totalmente seguro que cuando llegue la película de los Cuatro Fantásticos, Herbie va a ser una mascota, y eso es de los personajes que más le gusta a Marvel. Y yo creo que Herbie, viendo un robot que es muy peculiar justamente por su personalidad en las series animadas, no me sorprendería que Herbie no lo vayan a meter en una película de Marvel Studios, porque ustedes saben cómo es la cosa, y es un personaje que agrada mucho. Bueno, y hemos visto hasta un mapache, un árbol que camina. Yo creo que esto nos va a conducir más adelante a una cosa muy bonita, y ojalá lo pudieran meter, ¿no? Que ver acá hasta cosas que se ven muy curiosas, ¿no? Y bueno, y aquí lo que yo veo, bueno, eso es otra cosa, pero bueno. Y bueno, el papel el de Thunderbolt Ross pues es breve. Yo creo que es un personaje que fue a lo que es, la persigue porque continúa las escenas de Civil War y luego se entrega esta misma. Y luego esa escena post créditos que para mí que aquí ya nos va a revelar algo que tiene muchísima conexión con la serie de Falcon and the Winter Soldier. Yo creo que simplemente es que lo vean, yo no voy a decir qué, pero la villana aparece porque aparece. Ya uno se va a dar cuenta a quién me refiero. Aparece obviamente sin acreditar. Hay una versión de una foto de Clint Barton. Obviamente aquí hay algo que puede apuntar a los Thunderbolts, pero también puede apuntar a un equipo basado ya sea en Hydra, o si esta encarnación de Valentina Lafontaine, bueno, ya lo solté, está muy vinculada a una versión del Ultimate donde ella no es miembro de Hydra, pero sí tiene una especie de organización corporativa
muy parecida a las que se dan para contratar superhéroes de manera privada, ¿no? En este caso yo creo que va por ese lado, no creo que ahora que estoy viendo, y más que este universo tiende a ser como más Ultimate, va por ese lado. Me gustó la idea de la sala roja, que fuera una especie de plataforma orbital, es como decir la contraparte de los helicarriers. Yo creo que ya hacía falta ver que si los americanos tenían los helicarriers con Shield, entonces Rusia obviamente tenía la sala roja con una plataforma voladora para hacer como el cuartel general. A mí me parece pues esa parte muy interesante, incluso se ve un poco más potentosa, mucho más más poderosa, elevada. Yo creo que, siendo sincero, si esta estructura estuviera en servicio, ha estado por lo menos unos 40 años. Yo le calculaba para la cronología del UCM, puesto que se supone que ahí se menciona que la sala roja surge por allá en la época de la Guerra Fría, y y ahí se mencionan muchos aspectos de otras películas, del Soldado del Invierno, los proyectos demás que existen en Rusia, el pasado de Alexei, que para mí es el Homero Simpson, como también decía una compañera en su directo de Filmania. Yo creo que debemos saludar, yo coincido en esa parte, que es todo un Homero Simpson, pero también yo creo que lo veo más como ese personaje bonachón que es gracioso. Entonces a mí me gusta eso, o sea, me parece que eso es lo que también lo veo como muy bacano. De pronto le quita ese peso de que los rusos son fríos, que son todos gruñones, ¿no? Entonces esa es la idea, que también tenga todo peso. Bueno, el otro personaje, el de Rick Mason, pues no está mal, es un simplemente aliado de Natasha, y por cierto es un agente de los tantos agentes que maneja la agencia SHIELD, o bueno, ahora es SWORD. Obviamente tiene peso. Igual hay una cantidad de agentes aliados, incluso traidores, que tiene SHIELD a lo largo de sus cómics, o sea, los que traicionan y toda esta cosa. Entonces eso es lo más importante. Bueno, de pronto diríamos lo de Taskmaster tiene sentido porque es un personaje bajo control, pero hay una cosa que sí me cabe pensar, es que no va a ser la primera Taskmaster. Yo creo que vamos a ver un segundo Taskmaster, pero esta no es una versión basada en el personaje que hemos visto, sino que es así como se ha por ahí leí un artículo que Taskmaster va a salir una vez más. No creo que haya ser la misma persona, o sea que yo creo que la identidad va a pasar a otra persona, va a ser tomada de alguna manera. Yo creo que este Taskmaster va a venir ya el propio gobierno ruso, ya no el gobierno, perdón, ya no de ¿cómo se llama? De Dreykov. Yo ya no creo que sea Dreykov, sino porque si no, entonces diría, entonces si este no murió, entonces más sobre, entonces no tendría más sentido que alguien más. Ustedes saben cómo es la cuestión de los rusos en el universo Marvel, con sus personajes ya involucrados, otros villanos, otros héroes, entonces más de lo que viene. Entonces yo creo que esta versión de Valentina Allegra Lofantain, yo creo que por ahí también vendría la segunda versión de nuestra querida de nuestro querido Taskmaster. Yo creo que por ahí vendría la segunda versión, o sea, yo creo que ella ya debe estar enterada de eso, yo creo. Porque por ejemplo aquí yo tengo una descripción que dicen que en el universo Ultimate de Marvel, Valentina Allegra Lafontaine es la presidenta del grupo OXE. No me sorprendería que en el UCM OXE sea una filial de la nueva encarnación de Hydra, como un disfraz, y es el que está contratando en este caso a US Agent, ahora Yelena Genova, a falta de un Hulk o posiblemente un personaje que cumpla las funciones específicas. Puede ser el mismo personaje que tiene el cameo en Shang-Chi, que sería Abomination, y faltaría alguien más, no sé si con poderes, o sea, como para crear una especie de equipo de mercenarios antihéroes, ¿no? También veremos otros personajes, ¿no? Aquí por ejemplo, aquí se escribe que actualmente es el mayor holding del mundo en su universo Ultimate, en la Tierra 1610. Es parte del Kratos Club Secreto, un grupo de multimillonarios industriales cuyo objetivo es usar su influencia para garantizar que hagan las cosas correctas, pase lo que pase.
Entonces, viendo las cosas y más esa escena post créditos, yo creo que si esta está si tú o ha estado destinado a conectarse con la serie Falcon and the Winter Soldier, es por ahí precisamente que su equipo va a estar organizado por este organismo y no tanto depender de decir que siempre ha estado Shield, perdón, que ha estado Hydra, ¿no? Claro está que eso puede ser ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Una maniobra, ¿sí? Una fachada y se utilice para ciertas intenciones. Bueno, eso básicamente es lo que hemos visto de todo lo que he hablado de la película. Ahora vamos a ver más o menos algunos clips. Obviamente no va a expandirme todos porque esto es una película muy larga. Bueno, aquí están con las niñas, ¿sí? Primero hay una escena que justamente la que yo les digo, esta niña es la que yo les decía que es Natasha. Natasha, aquí niña es interpretada por la hija de Mila Jovovich, acá en el primer papel que tiene, pequeñito, pero nada raro para encontrar un personaje que tuviera los rasgos de ascendencia europea, de la Europa del Este, y eso es un aporte interesante. Bueno, aquí el personaje de Guardián Rojo como en su modo espía, ya despojado de su manto de Guardián Rojo, pero solamente por cumplir sus misiones. Aunque es un poquito alardeador, es un poco como... Aquí está la que viene a ser la mamá adoptiva, la científica. Aquí vemos a Yelena de joven. Y aquí, bueno, ya el resto. Me encanta cómo le dejaron pintar el cabello. No sé si es parte de la historia o era que la hija de Jokowi le hace pintar el cabello. Bueno, aquí ya están en Cuba. Bueno, aquí ya es cuando están en el avión. Sí, ya está en el aeroplano. Y aquí porque las tienen que dormir y obviamente están destinadas a ser entrenadas. Y aquí conocemos a Draco por primera vez justamente. Aquí ya obviamente son los años 90. Se podría considerar que esto es de los últimos trabajos que tiene para la reformada agencia gubernamental de seguridad o de espionaje, digámoslo así, del Estado ruso, porque estamos en la intro, pues no lo voy a mostrar porque se nos podría pasar, y es que justamente es precisamente por eso que la película se caracteriza por mantener esos aspectos de la época postsoviética, entonces ya no tienen ese valor que les puede dar de alto rango, entonces están como operando, ya empezando a operar por su cuenta ciertos comandos militares, entonces él simplemente queda como si él hubiera quedado de todas maneras a cargo de la Sala Roja, ¿no? Entonces esto aquí lo menciona. Bueno, aquí ya obviamente duermen a la mamá, pero aquí hay otra cosa que se me olvidaba, y es que aquí hay una historia que se conecta más adelante porque lo vamos a ver justamente en prisión, que eso es una escena muy curiosa. Uno esperaba que este volviera como a su vida civil, pero este al parecer se nos da a entender que lo manda a hacer encarcelar de alguna manera. Entonces van a pasar varios años hasta que finalmente lo van a liberar. Bueno, aquí ya nos muestran esta escena de entrenamiento secreto, cómo lo forman. Acá se descubre que hay una fórmula para el entrenamiento, es el desarrollo de una especie de toxina, creo que era como una especie de toxina, sí, bueno, es como un gas en el que las vuelve dóciles con unas simples palabras, ya las entrenan, que eso va a ser como el objeto de toda la historia. De pronto me recordó ese tema como a la forma, la historia que tiene Nikita. Claro, obviamente hay unas cosas que sí y otras que no, por eso es que me gustaría que algún día vean la película original y sobre todo de cómo se forma el personaje, que era lo que más o menos yo esperaba. Aquí de pronto es un poco diferente, sino que pues toma algunos aspectos prestados, pero no son suficientes para de pronto para impactarme, que diga, bueno, esto se siente que eso es Rusia, sino que simplemente te muestran como si estuvieran entrenando en los 90. Yo, sabiendo cómo es que se entrenaban los espías en la Guerra Fría, debería mostrarse un poco más esa condición que parece inhumana, no que sea inhumana en el sentido sino de pronto más bien en el aspecto, pero del cine, no de la propia
vida real, porque es otra cosa. Me refiero del cine como los muestra. Entonces yo por eso yo diría que de pronto lo que le aconsejaría a este director o a directora es que de pronto tuviese un poco más enfatizado cómo era que se muestra ese aspecto de formar una espía, una mujer sin escrúpulos que es asesina, que eso es lo que más o menos me llama la atención de esa película, y es una parte muy interesante que se ha dado un poco más para el desarrollo de cada personaje, aunque a pesar de todo lo resuelve con la aparición, por ejemplo, de su Taskmaster y de la escena ¿cómo lo llamamos? Con Yelena, con la propia Natasha, ¿no? Entonces obviamente, bueno, aquí vemos toda la información que está involucrada la temática del proyecto para controlar a las vidas negras, la famosa Sala Roja. Aquí es cuando tienen ya ese encuentro, cuando están siendo perseguidas, y aquí es cuando tratan de ayudar a una compañera. Obviamente estaba programada, porque al parecer esta fue la que la ayudó a escapar, pero la reprogramaron, la alcanzaron a lograr porque Yelena sí se quería escapar. Bueno, aquí le lanzan un polvo y justamente para evitar que sea controlada la libera. Bueno, aquí vemos otra cosa. Bueno, al parecer esta chica también quería escapar, entonces termina por morir por ella misma. Bueno, aquí tenemos las dosis para liberar el gas de ese control, obviamente. Es como el antídoto. Aquí tenemos allá a Taskmaster. Después hay un encuentro que tiene con no lo vamos a mostrar pero lo voy explicando, que es una parte muy interesante, porque al principio se cree que ibas a identificar, va a intentar rastrear a la que ahora consideran como la traidora del equipo de la Sala Roja, que sería Yelena. De ese camino se van a terminar encontrando con Natasha. Pero obviamente pues hay otras condiciones que implican otra circunstancia, ¿no? Aquí ya justamente las escenas que yo le decía, cuando está viajando por las montañas europeas, justamente a raíz de todo lo que ha conllevado la escena de que Natasha está escapando del gobierno de los Estados Unidos a raíz de que está violando los acuerdos de Sokovia, ¿no? O sea, a raíz de lo que sucedió en la era de Ultron. Bueno, aquí ya vemos más contenido. Aquí el viejo amigo que se llama, por cierto, este personaje, Rick Mason, que por cierto se conoce como el agente en los cómics. Un personaje que fue conocido en las páginas de Marvel Graphic Novel. Rick Mason, el agente que apareció en el año 1989, que por cierto es un personaje que no conocía. Vale la pena tener en cuenta. Hay personajes muy interesantes que incluso no tienen mucho en común, pero tienden a ser un personaje importante dentro de ciertas tramas de otros personajes, ¿no? Entonces estoy en la historia, dice que medio como que tienen un interés hacia Scarlett, hacia Natasha, ¿no? Bueno, Natasha es una rompecorazones, para así decirlo. Ha tenido relaciones, creo que si mal no me acuerdo, bueno, con Hawkeye, creo que con Hawkeye no pero bueno, ha estado cerca, digámoslo así. Pero digámoslo así, más bien, aunque de pronto con la relación que siempre me tramó en los cómics, de pronto sería con Daredevil. ¿Con quién más? Creo que la que yo conozco es ella, sé que he tenido varias. Creo que no, Capitán América no. Bueno, creo que yo conozco esta, salvo que haya otra, no sé. Y con Winter Soldier, sí, esto me estaba olvidando, con Winter Soldier. Sé que he tenido varios, sí, pero es que son tantas historias que pues los escritores van cambiando, entonces eso sí. Bueno, no se les olvide que si quieren la biografía del personaje de Viuda Negra, podemos incluso conocer y profundizar más de eso. Y simplemente denme la biografía en los comentarios. Bueno, el papel de Yelena, una chica rebelde, me gusta eso sobre todo. Le da un toque muy importante a la historia. Entonces yo creo que saltémonos este pedazo del clip. Bueno, aquí ya creo que está con Yelena. Bueno, aquí es cuando la está persiguiendo, sí. Vamos a pasar por acá. Bueno, aquí está Taskmaster. Aquí están ambos escapando. Esta parte es interesante.
Aquí lo que me gustó es que al menos sí copia todos los datos de que copia a los demás es gracias a los datos que recibe dentro de la IA del traje de Taskmaster. Yo creo que de ahí va la función de que obedezca todas las órdenes al pie de la letra para eliminar a Yelena y ahora la nueva intrusa para ella sería Natasha, ¿no? Obviamente. Y bueno, aquí es cuando se escapaba. Aquí ya nos cuentan una parte del tema de Budapest. Y entonces ahí es cuando nos revelan la historia de que el personaje de Natasha, y para poder trabajar con S.H.I.E.L.D. tenía que eliminar precisamente a Draco, pero en ese momento no pudo hacerlo, pero terminó matando fue a la hija. Y entonces de ahí pensó que había matado a Draco con la hija. Entonces esto le dice Yelena que así nunca fue, simplemente que Draco no murió, que ha estado vivo todo este tiempo, y entonces es una parte interesante. Por eso que también es que ¿cómo lo llamaremos? Nuestra querida ya se me olvidó, Yelena le va a empezar a contar qué es lo que ha pasado todo este tiempo. Bueno, acá vemos ya obviamente con el viejo amigo de Natasha, el helicóptero que utilizarán para poder entrar a Rusia, para que lo vean como si estuvieran viniendo común y corriente. Lo curioso es que aquí hay una cuestión, y es que a pesar de que usan un helicóptero ruso, como que hay una parte que de pronto a mí no me encaja acá. Cuando un helicóptero pasa de un país a otro, como mínimo tiene que haber una regulación donde estén las fronteras vigiladas, ¿cierto? Por lo menos en cuestión de soberanía es una parte que me quedó fallando ahí y no encontré, sobre todo porque lo primero que tienen que haber recibido es ¿cómo se dice? Una llamada de advertencia o llamada de identificación de parte de porque los radares perfectamente hubieran detectado al helicóptero, y así sea ruso, pero obviamente se ve que ahí van conduciendo todo el camino. Bueno, aquí ya está en la cárcel, aquí ya conocemos a Alexei, nuestro querido guardián rojo. Yo creo que guardián en un futuro lo vamos a ver otra vez, yo creo, yo estoy seguro que en algún momento va a tener un papel importante. Tal vez, no sé si de pronto, no digo en una película o pronto una serie, no sé, de pronto, no sé, no me sonaría de pronto la posibilidad que la hipotética cuarta película del Capitán América, ahora con Sam Wilson, no me sorprendería que este se encuentre ahora con él, no sé. Para mí, que yo lo veo como un potencial, así con ese tono sarcástico de que se cree que a mí me gusta, es que esa parte que se encontraba con el Capitán América, qué mentiroso. Me gusta eso, esa personalidad me gusta, es que me gusta, mientras personajes así chistosos, eso es lo que hace falta a veces en las películas, personajes así. Por eso es que aquí sentí esto como si fuese arma mortal, en algunos aspectos. Es que esta película sí es un caso. Y lo más bacano es que aquí está también Mayor Ursa en la cárcel. Es un personaje que también yo lo puedo ver en un futuro. Mayor Ursa, recuerden que es otro superhumano del universo Marvel. Si mal recuerdo, creo que es mutante. No me acuerdo. Bueno, mutante no. Es un superhumano con experimentos. Ustedes saben que hasta los rusos en los cómics de Marvel también tiene su cuestión de secretismo. Igual pasan en DC. Por ejemplo, en DC tenemos la Brigada Proyectil Rojo, que también ustedes pueden encontrar el video en el canal principal de Archivos DC. Y está, por ejemplo, sí, están ese. Hay otro equipo que se llamaba Los Héroes del Pueblo. Ese creo que yo le hice video también. Me falta hacer el de los velocistas. Pero bueno, eso es para más adelante. Lo cierto es que personajes así que en los cómics de Marvel o en DC o cualquier otra editorial donde son héroes, pero cuando son héroes, cuando se ven las caras de Estados Unidos, de los héroes de Estados Unidos con los héroes de Rusia, por decir, en los cómics de los 70, 80, siempre se veían como villanos entre sí, porque esa es una característica
de la rivalidad que han tenido Estados Unidos y Rusia como una influencia de la guerra, por impacto de la Guerra Fría. Entonces esto mismo lo estamos ahora viendo dentro de la película, pero en una era postsoviética. Entonces de ahí vemos cómo es que alardea Red Guardian en la película. Entonces es algo muy curioso porque le dan un tono muy cómico y eso me encanta. Alex Shostakov. Alex Shostakov. Bueno, aquí la escena es bastante genial. Porque cuando están tratando de escapar provocan una avalancha. una luz de nieve, pero por burros. Bueno, esta se prepara a rescatar lo común y corriente, pero cuando el otro día como que se desata ¿cómo lo diríamos? Como la revuelta dentro de la prisión, porque todo aquí sucede una revuelta después de que le han mandado el artefacto para que accedieran a las comunicaciones entre Natasha y Alexei. Entonces lo que implica es que tiene que ser que provoquen una especie de revuelta ahí, y entonces se va a pasar una serie de situaciones, y luego esta baja con armamento y luego le da un arma para defenderse, para poder escapar. Obviamente que está haciendo un acto que es ilegal, perfectamente ya saben qué puede pasar. Bueno, aquí ya montado en el helicóptero, porque acá ya nos saltamos, ¿no? Y lo más chistoso es que dentro de todos los disparos, en el cruce de disparos, a este tonto se le ocurre disparar una bala del arma que disparó, no me acuerdo, creo que era como una especie de lanzacohetes, no sé qué vaina que era lo que disparaba ahí. Bueno, un arma que provocó tremenda estruendo, que hace que provoque una avalancha donde está prácticamente en medio de la cárcel de esta gulag, como prácticamente es una gulag, la avalancha contra la propia cárcel, y los dejan ahí. Los otros a irse a refugiar. Bueno, ahí ya escapando. Y obviamente, como siempre, el helicóptero se queda. Bueno, aquí obviamente le dice que tienen que ir por el otro personaje, que en este caso sería la científica, que es Melina Vostokov, como se llame. Y ese pedazo sí que es. Y ahí es donde viene la escena famosa del marranito. Entonces ahí lo vemos con los marranitos, como los entrena, como los cuida y cuidando su programa. De hecho, cuando yo vi a la actriz, de hecho yo pensé que era otra actriz y no era la que estaba acostumbrado. De hecho yo pensé que era Jennifer Connelly, porque tiene de cierto perfil, tiene un parecido que para mí incluso hubiera sido interesante verlo. Claro, es de más edad, pero era bien al 100. Pero obviamente pues ya viendo la cuestión no era no era el mismo personaje. Bueno, ahí es cuando aparecen ante Melina, ¿no? Ahí ya están conversando y al parecer Melina como que todavía tiene buenos sentimientos sobre lo que él, bueno, ahí sí son esposo y esposa, ¿no? Aquí sí se hace mención que esta viuda negra de la mayor viuda negra tiene al menos un fuerte sentido de ya saben de qué, pero obviamente nos va a entender que aquí hay una especie de familia, o sea, bueno, a pesar de que era una familia prestada para estas dos chicas, básicamente se vuelven como los papás adoptivos, y sobre todo que eso lo que precisamente se hace énfasis desde el comienzo de la película, es que la relación que tienen es muy disfuncional, o sea, más disfuncional que la propia familia de un promedio, pero no, o sea, siguiendo como esa disfuncionalidad muy a la americana. O sea, creo que de pronto, como son aspectos culturales, tendrían que haberse tratado un poco más con el contexto de cómo vive la sociedad rusa en Rusia. No es lo mismo decir así tengan una familia con problemas, por lo menos tiene que ver cómo es que las familias funcionan en Rusia. No es lo mismo que en México, no es lo mismo que en Colombia, no es lo mismo que en Estados Unidos, porque si tomas el modelo prestado, pero tratas de meterle elementos forzados de un modelo de la familia
rusa no como que no entra en el contexto de la situación, ¿no? Porque uno hay que mirar las costumbres de cómo viven, cómo se relacionan, la situación socioeconómica, y más aunque es un pueblo que por lo general siempre ha sido dependiente del campo. Ellos son una zona, si damos toda la historia de lo que es todo el pueblo de Siberia, es un pueblo dependiente de, de- del campo, ¿no? Vemos la historia de la Unión Soviética, las famosas granjas colectivas, el obrero, toda esa cuestión. Y luego pasa el momento de la época rusa, que Rusia tiene que cambiar fuertemente con todos esos aspectos y la modernización del Estado. Entonces, eso también tiene que darle como un sentido a la historia, ¿no? Entonces, de cómo estas personas viven. Entonces, yo creo que ese es un aspecto, digamos, poquito crítico, pero no significa que sea malo, simplemente pues que hay que saber, que entender que cuando quieres hacer una adaptación, hay que tratar un poquito, darle un poquito más realismo en ese sentido. En esa parte es una aproximación, o sea, pues no digo que no sea, pero hay que tener en cuenta, yo lo diría que esto es un consejo que se le daría al director o directora, ¿no? Entonces, y el problema es que Disney en ese sentido le ha pasado lo mismo. Esto es Marvel, obviamente, pero igual Marvel es de Disney y todo hasta al tema, ¿no? Entonces eso es un hecho que a veces cuando no haces bien las representaciones, a veces las películas tienden a ser criticadas. Me critican, esto no es una cosa que vaya a bajar la nota, no. De hecho, es un aspecto que yo lo llamo como a considerar, ¿sí? No es un aspecto negativo, sino es un aspecto, como se dice, como nosotros los docentes decíamos, entonces tenemos una observación, puntos a mejorar, exacto. Eso es lo que a mí me gusta hacerle un tratamiento a una película, de cómo va las personas. Y bueno, y el aspecto de que toman mucho, bueno, no hace falta una escena que no esté el vodka en mesa, pues no sería Rusia, ¿no? Pero bueno, después de todo aquí tratan de mostrarte cómo es Rusia de estos días, ¿no? Entonces no sabemos, porque yo nunca he ido a Rusia, por ejemplo, no puedo decir cómo son las cosas, pero uno más o menos conoce las cosas a través de la historia, de cómo son sus costumbres, de los historiadores, de los escritores, entonces, y de sus obras, ¿no? Entonces hay que mirar también esos aspectos. Entonces bueno, hay como la reunión familiar, la llaman pseudo reunión, ¿por qué pseudo reunión? Porque como se supone que Tasha y Yelena son hijas adoctrinadas, pero por parte del programa de las viudas negras desde mucho antes, se les dio una especie de familia, se les dejó adoptar por parte de estos dos personajes, por Guardián Rojo y por Melina. Entonces por eso ese proceso que pasa acá. Bueno, vamos a adelantar un poquito. Bueno, esas escenas dramáticas, obviamente la escena cuando los van a ir a llevar ante Draco, obviamente esto ya estaba planificado, al menos al principio se va a entender que hay una traición, pero cuando ya están en la base, ya se va a entender que realmente esto estaba planificado precisamente para poder llegar a él. Como ustedes saben, la sala roja nunca estaba en un suelo firme, sino que ahora está en una especie de plataforma voladora. Eso lo vamos a ver más adelante. Aquí está la famosa sala roja, que es una plataforma voladora, que es básicamente la contraparte rusa de los Helicarrier, yo creo. Ya hacía falta ver una base voladora en el UCM después de la época de los Helicarrier, que yo espero que los Helicarrier sigan existiendo y que para este tiempo incluso, así como ahora es la que reemplazó a SHIELD, yo creo que la agencia gubernamental rusa del UCM tiene que tener también su propia base espacial, ¿no? Yo creo que eso también se debería compaginar para que en alguna historia más adelante incluso Guardián Rojo tenga un papel significativo para que vuelva a aparecer. Aquí vemos algunas de las reclutas que están siendo entrenadas. Y aquí es cuando ven a la matrona viuda negra, digámoslo así, la líder. Y aquí justamente entra a hablar con Draco. Pero aquí nos vamos a dar cuenta que este es un disfraz y aquí es cuando encontramos el papel de Natasha frente a Draco y la que vemos en el otro cuarto. Bueno, aquí vemos el tema de que las van a, ¿cómo se dice?
le van a aplicar una especie de microchip, que por cierto, el microchip que los controla tiene mucho que ver, porque se menciona aquí un microchip, se me estaba olvidando ese elemento, que es un microchip que pues para poderles alentar la obediencia a la otra parte, que la única forma de desactivarlo era con el gas, y que ese era el pilar. Y hay otra cosa, Dreyfus también tiene, Dreyfus, bueno, el personaje antagónico tiene un sistema de feromonas, que eso se va a ver que no lo pueden atacar ellos mismos. Bueno, también aquí es cuando Melina, ya disfrazada como Natasha, se quita su disfraz y le dice que ella había diseñado las puertas de la habitación roja, entonces obviamente sabe cómo escapar de aquí. Entonces aquí ya nos va a dar cuenta que nuestro antagonista, Dreykov, es que Dreykov, esos nombres para aprendérselos, no se ve como el típico, o sea, por lo que no está con uniforme. Entonces aquí ya nos da a entender que Dreykov está trabajando por sí solo, o sea que esto ya es trabajo ilegal. Ni siquiera las autoridades rusas, todavía digo que esto está en la Unión Soviética, que las autoridades rusas no saben de sus operaciones ilícitas fuera del contexto militar, de todo lo que implica todo esto. Aquí vemos que se descubre que ya no es más que nuestra querida Tasha. Aquí vemos otra cosa curiosa, y es que aquí no hay todavía una escena fija de pelea, porque necesitaba que dejara que el otro personaje argumentase muchos aspectos sobre cómo era que ella, o sea, como Tasha, o sea, Natasha, necesitaba entretenerlo para que los otros, o sea, lo que es Guardián Rojo y Melina pudieran escapar, y al mismo tiempo pudiera conseguir una llave que es para desactivar el dispositivo, porque este personaje resulta que quería tener un plan muy importante. Entonces yo creo que ese plan era simplemente una forma para volver a entrar en activo él mismo, fuera como especie de ayuda, porque buscaba crear cierto tipo de caos, activar su programa de viudas negras. Y ese es un aspecto muy 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 interesante. Esto ya es como que ahí sí ya nos vuelve a meter al cine de superhéroes, o sea, ya pasamos del tema de espionaje, y aquí ya no sería espionaje sino tema ya de superhéroes, ¿no? Aquí ya con Tasha, que no puede dispararle porque sabe que la emisión de feromonas, la emisión de feromona, bueno, es una composición acá que lo explica para evitar que sus viudas negras se vuelvan contra él. Así que la única forma que para atacarlo tenía que cortarse, creo que era por acá, el tabique. Uy, esa parte sí que menos mal que no son tan gráficos, pero cuando hacen el sonido es cuando te dicen que con ese ruido entonces te rompe la nariz. Ay, no, como te hubiera dado un golpe. Pero bueno, esos son aspectos muy muy detallados. Bueno, aquí ya encontramos esa escena de escape muy genial, ya cuando están por destruir la base, llegar a las viudas negras. Incluso ya hay otro enfrentamiento más con la hija de Dreykov, que es obviamente Taskmaster, y al final también la logra salvar. Obviamente vemos la escena volando por los cielos. Y aquí justamente cuando llegan las autoridades, entonces eso es cuando vemos el desenlace final. Natasha se entrega a Ross, y los demás simplemente escapan. Yo creo que esta escena es básicamente importante porque básicamente la película casi va al tiempo en lo que respecta a la historia de Civil War, de la Capitán América Civil War. Es como una pequeña película metida en el mismo periodo de tiempo de que ocurre a Capitán América Civil War. O sea, es como que encajan perfectamente, porque justamente todos los hechos apuntan de esa forma. De la forma en que comienza la historia de Civil War,
cuando esta escapa, porque obviamente viola los acuerdos de Sokovia, hasta el momento en que se conecta acá, y luego esta como termina ya con el cabello arreglado, que es ya cuando se entrega, y después cuando decide ir a liberar a los amigos que están presos en la balsa. Ahí vemos la escena, bueno, aquí es cuando viene luego la escena post créditos, que justamente es muy interesante, y es aquí cuando vamos a ver que esta escena sí han pasado varios años. Aquí ya nos da a entender que Yelena ya trabaja para una misteriosa organización, pero está llorando la muerte de Natasha. Aquí vemos ya obviamente lo que todos sabemos que pasó detrás en Game. Esta es una escena que perfectamente encaja en algún punto, yo diríamos que después de la propia película, como si esta fuese una escena que debería haber quedado ahí en Endgame, antes, durante o después de las escenas post créditos, pero le sirve más bien para que esta película tome ese impulso y quede conectada. Y aquí vemos nuestra querida la Contesa. Yo creo que este pedazo es lo que hace que se conecte con Falcon and the Winter Soldier, pero solo con ella. Y también se va a conectar esta parte con Hawkeye, porque recuerde que Yelena ya está confirmada como personaje. Nuestra querida actriz que va a interpretarla ya hace parte del elenco, lo cual nos va a permitir entender que va a comenzar como un personaje antagónico, o por lo menos semi-antagónico, lo cual esto significa que aún desconocemos si Valentina Alegra de la Fontaine también es un personaje importante de la trama de Hawkeye y quizás de pronto de la subsecuela de la serie Echo. Pero yo diría más bien que de aparecer Valentina tendría que ser aparición un episodio, como mínimo el comienzo del primer episodio, y marca a partir de los acontecimientos que cuenta esta escena. O sea que pues ahí está. Bueno, gente, yo creo que eso ha sido por hoy. Muchísimas gracias por haber visto este análisis. Disculparán cómo lo hice. Bueno, las magias del internet. Pero bueno, esperemos que les haya gustado. Mi valoración final, dejémoslo en 9. Un 9 de 10, no es nada mal un puntaje. Ese otro porcentaje, de pronto, porque lo hubiera no le puse más puntaje, por los aspectos que yo ya más o menos expliqué, pero es una puntuación nada mal, no es nada mal. Yo digo que, como obviamente las películas no son perfectas, pero es muy buena, para mí al menos es muy buena. Si no eres fan de los cómics pero te gustan las películas, al menos es disfrutable. No se me hizo tan lenta como esperaba. Lo que pasa es que la historia de pronto le falta un poco más de ritmo, sí, más de ritmo, pero porque de pronto me parece que le falta un poco más escenas donde apareciera un poco más Taskmaster. Parece que simplemente era otra Black Widow adicional, pero con un entrenamiento mucho más específico, más letal, yo creo. Pero no llega más, porque obviamente pues lo que le da la facultad de copiar a las técnicas de los demás es precisamente gracias a la tecnología del traje de Taskmaster. Entonces yo creo que es una ventaja adicional que tiene el personaje. Entonces yo creo que de pronto es lo que se le critica al personaje, pero el resto no. El personaje es muy bueno porque es un personaje que al final de cuentas estaba manipulado por la cuestión que ha ocurrido aquí. Entonces eso es lo que yo quería contar. Y bueno, gente, yo soy Blahawk. Simplemente quiero invitarles, síganme en mis redes sociales como ArchivosDCU, by ArchivosVlog en Twitter, en Facebook como ArchivosDCU, Archivos616 y Archivos Digital Comic Juniors en Facebook, en YouTube, bueno, mi canal secundario Archivos Marvel 616, el DS Archivos DC Universe, Archivos Digital Comic Juniors Videoblog by Blahawk, que por cierto ya estaba prometiendo tanto, pero es que dificultades, como yo les explicaba al comienzo, se me han complicado. En Vlog by Blahawk se viene una serie de reviews de algunas películas que ya vi y algunos temas que me falta cuadrar, y Memory Alpha Archivos Star Trek para el contenido de Star Trek, ¿no? Y obviamente en Instagram como Archivos Digital Comic Universe, en Twitch como Archivos DC Universe y Archivos DCU by Blahawk en TikTok. Yo soy Blahawk y como siempre les digo, chicos,
sigan siendo felices. Black Hawk les dice y nos vemos en otro video transmisión. Bien, ya cumplí mi misión aquí. ¿De qué misión está hablando? Usted no hizo nada. Ah, no. Ninguna señal del... Los fans, Vendrá. porque están ¿Por qué? No cordialmente resiste. invitados a mi familia de canales de Archivos Digital Comic Universe, un universo compartido de contenido geek. Recuerda suscribirte a nuestros 4 canales: Archivos DC Universe, Archivos Marvel 616, Memory Alpha, Archivos Star Trek y Archivos Digital Comic Universe Videoblog by Black Hawk, mi videoblog. Y recuerda seguirnos en Twitter, en Instagram, Twitch para los directos, TikTok, Facebook. Suscríbete, déjanos like, comentar en la caja de comentarios de cada video que se publica y recuerda, yo soy Black Hawk, del creador de contenido youtuber para el mundo y como siempre les digo, sigan siendo felices. Black Hawk les dice, transmisión fuera, bye. Y recuerda, yo soy Black Hawk, del creador de contenido youtuber para el mundo y como siempre les digo, sigan siendo felices. Black Hawk les dice, transmisión fuera, bye.